Bueno, primera cosa para empezar a trabajar es qué pasa, o sea, nosotros hasta ahora lo que venimos trabajando es, me dan una función con una fórmula, qué sé yo, no sé, x por seno de x, y a partir de ello nos armábamos la función derivada, usando las reglas de derivación y la tabla de derivadas conocidas. En este caso nos quedaría 1, que es la derivada del primero, por seno de x, que es el segundo sin derivar, más x por coseno de x, primero sin derivar, por el segundo derivado. ¿Qué información nos daba esta, digamos, función? Por ahora lo único que hicimos es que para cada valor de x nos da la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto x, f de x. O sea, f' en 1, en 0, por ejemplo, digamos, que me queda seno de 0 más 0 por coseno de 0, me queda aburridísimo, me queda 0. Esta sería la pendiente de la recta tangente en 0, f de 0. ¿Sí? Y a partir de la recta tangente construíamos la recta normal. Ahora, geométricamente, no toda curva que yo pueda graficar en el plano cartesiano puede ser representada vía una función. Por ejemplo, si yo agarro una curva como esta, x, y no me puedo armar una función, ¿sí? No es funcional. ¿Por qué? Porque si yo elijo un valor de x, mi función le tendría que asignar dos valores distintos de y, entonces no cumple con la unicidad, que es una de las restricciones que tengo para que una relación sea función. Que para cada valor de x haya uno y solo un valor de y. Pero algo que sí yo puedo hacer, ¿sí?, es definir ciertos tipos de curva paramétricamente, o sea, curvas paramétricas. ¿Qué sería la idea de una curva paramétrica? Es definir la curva a partir de dar funciones sobre sus coordenadas. O sea, voy a decir la coordenada x, que es una función x de t, donde t sería mi parámetro involucrado, e y de t. O sea, estas dos sí tienen que ser funciones, pero lo que esta definición me hace es como definírmela punto por punto. O sea, para cada valor de t que yo asigne, me va a dar el valor de la coordenada x y el valor de la coordenada y. Por ejemplo, si tuviéramos, ejemplo, x igual a 3 coseno de t e y igual a 3 seno de t más 2, esto es una curva paramétrica. O sea, para cada valor de t, si yo agarro t, que no lo tengo en el plano, y voy dándole distintos valores, obtengo distintos valores de x y de y. O sea, yo podría ir haciéndome una tablita. Cuando t vale 0, pongo 0 acá y 0 acá, y obtengo el valor de x y de y. Cuando t vale 0, me queda 3 coseno de 0, que es, coseno de 0 es 1, así que me queda 3. Acá pongo 0, me queda seno de 0, que es 0 por 3 es 0, más 2 es 2. O sea que cuando t vale 0, x vale 3 e y vale 2. O sea que si yo quisiera graficar esto, en mi plano cartesiano, el t no va a aparecer. El parámetro es un parámetro externo que no está reflejado en el gráfico de mi curva. ¿Sí? Lo que yo voy a graficar sería el punto 3, 2. ¿Sí? Voy a tomar valores que me hacen fácil las trigonométricas. Si t fuera pi sobre 2, el coseno de pi sobre 2 es 0, así que me queda 0 la coordenada x,
el seno de pi sobre 2 es 1, así que acá me queda 5. Si tomara pi, ¿no? Acá me faltó decir que t pertenece al intervalo 0,2pi. Hay que dar dónde vive el parámetro para que quede bien definida la curva paramétrica. Si tenemos pi, el coseno vale menos 1, así que tengo menos 3, y el seno vale 0, así que acá me queda 2, y 3 medios pi podría tomar, en donde 3 medios pi, el coseno vale 0, ¿sí? Y el seno vale menos 1, así que me queda menos 3 más 2, menos 1. O sea, podría ir haciéndome una tabla para distintos valores de t e ir obteniendo punto por punto cuáles son las coordenadas de elementos de mi curva. Ahora, si yo me hago un gráfico rápido, ahora vamos a ir a un gráfico más decente. Tengo 1, 2, 3, y acá tengo que hacer 5, ¿me va a llegar? ¿Me alcanza o no me alcanza? Voy a hacerlo más chiquito. 1, 2, 3, 4, 5, y acá 1, 2, 3, así. 1, 2, 3. Tenía el 3, 2 por acá, tenía el menos 3, 2 también, este punto de acá, el 0, 5 y el 0, menos 1. El 0, menos 1. Digo bien. No me falla la memoria. O sea, tengo estos 4 puntos de mi gráfico, que mucha información no me estarían dando, ¿no? Yo ahora voy a dibujar la curva porque sé cuál es, ¿no? Esto es una circunferencia con su eje corrido. O sea, me quedó algo, cualquier cosa menos parecido a una circunferencia, pero la curva 3 coseno t más i 3 seno t más 2 es una circunferencia de radio 3, que sería este, por eso es radio 3, y centro 0, 2. De estos dos de acá, o sea, estos serían los corrimientos rígidos. A ver que les comparto para que se vea. Aquí, compartir. Si se fijan, yo acá me armé un punto que justamente ahí en amarillito apareció la descripción del punto, es 3 coseno de A más punto y coma, 3 seno de A más 2, y depende de un valor A que lo muevo con este valor, con este deslizador que lo puse entre 0 y 2pi. Y a medida que, si no me equivoco, a ver, confirmemos, el rastro está activado, así que a medida que yo voy moviendo distintos valores del parámetro A, me va a ir marcando distintos puntos. Por ejemplo, acá está en 6.28, que es 2pi aproximadamente. Justamente el punto que me está graficando es el 3, 2, que era lo mismo que cuando hicimos la tabla y tomábamos valor 0. Si yo empiezo a tomar distintos valores de ángulo, voy a agarrar la flechita si no se mueve, ahí me empieza a dibujar la curva. Y al GeoGebra le sale mucho más lindo que a mí, ¿no? Las circunferencias. O sea que en el fondo mi curva es una circunferencia. Yo sabía que era una circunferencia porque ya la conozco, ¿sí? Si la pongo en GeoGebra, la grafico y veo que es una circunferencia, pero podría no tener herramientas para hacer este gráfico. Me fui, este es el de después. Acá hacia arriba estaba, dejar de compartir. ¿Sí? Pero yo podría querer para esta curva hallar rectas tangentes. Y de ahí es donde surge esta idea de derivación paramétrica. ¿Sí? La idea de la derivación paramétrica, de vuelta, sería
derivar funciones definidas de esta manera. O sea, cuando yo tengo una curva definida por x igual a x de t, y igual a y de t, escrito en notación de Leibniz, la derivada de la función sería dy de x. Esto es notación de Leibniz para la derivada, que ya la vieron que aparece antes en la práctica, en las distintas formas de escribir la derivada de una función. Ahora, mi y es una y de t, así que el diferencial de y es el diferencial de y con respecto a t, ¿no? Y el diferencial de x lo puedo pensar como que es dx sobre dt. Fíjense que si yo esto lo pienso como si fueran fracciones, me queda dy dx dy dt por dt sobre dy, ¿no? Dy sobre dx. Estaba copiando la letra equivocada, ¿no? Y esto es como, o sea, esta es la forma de escribir la regla de la cadena, ¿sí? En forma de notación de Leibniz. Derivo la primera con respecto a t y la t con respecto a x. O sea, lo que obtengo es dy con respecto a dx, justamente. Básicamente, pero dy con respecto a dx, o sea, dy con respecto a dx, me vendría acá en el igual, pero no me entra porque puse una flecha, justamente va a ser y' de t sobre x' de t. O sea, básicamente, para derivar una función, una curva dada en forma paramétrica, lo que voy a hacer es como derivar cada una de sus funciones coordenadas. Y el diferencial, o sea, la pendiente de la recta tangente, me lo va a dar el cociente de estas dos. Cuidado que ambas dependen de t. Distinto era el caso funcional, en donde dependía de x mi derivada. Acá tengo el valor de x y obtengo el valor de y. Acá tengo el valor de x y obtengo la pendiente para el punto de tangencia que tiene primera coordenada x. ¿Sí? Ahora, en el ejemplo lo vamos a ver bien. Imaginemos que queremos hallar para esta curva x igual a 3 coseno de t igual 3 seno de t, ¿cuál es el diferencial y sobre el diferencial x? Por lo que dijimos acá al costadito, esto va a ser y' de t sobre x' de t. Pero ahora, cada una de las coordenadas es una función de variable real y las podemos derivar usando las reglas de derivación que ya conocemos. Acá me faltó un más 2. ¿Sí? Entonces, derivo como siempre. La derivada de y me queda. El 3 sale afuera, derivada del seno es el coseno de t, y el 2 muere. Sobre 3 queda para afuera, la derivada del coseno es el menos seno de t. O sea que me queda menos, si simplifico, coseno de t sobre seno de t. Listo. Esta sería como mi función derivada, pero también está dada en forma paramétrica, porque depende de t. No es que yo le doy un valor de x y me devuelve la derivada, sino que tengo que asignarle un valor de t. Entonces, imaginemos que yo quisiera hallar la recta tangente a la curva cuando t vale pi sobre 2. ¿No? O sea, acá me da el valor del parámetro. Entonces, ¿quién va a ser el punto de tangencia? No tiene primera coordenada pi sobre 2, como pasaba en el caso funcional, que me decían,
hallar la pendiente de la recta tangente en x igual a 3, y entonces el punto de tangencia era 3f de 3. Acá este parámetro es externo, yo tengo que pasarlo por la definición paramétrica de la curva. O sea, para el punto de tangencia voy a decir, bueno, x va a ser 3 coseno de pi sobre 2, y va a ser 3 seno de pi sobre 2 más 2. Y yo me elegí un valor que fueran fáciles las cuentas. O sea, esto me queda coseno de pi sobre 2, no, pi sobre 4 tiene que ser. No pi sobre 2. Pi sobre 4. Porque en pi sobre 2 me queda este punto de acá, me queda repagote que la recta tangente es horizontal. ¿No? Pi sobre 4. Me queda 3 raíz de 2 sobre 2, y acá me queda 3 raíz de 2 sobre 2 más 2. O sea que mi punto de tangencia, o sea, tengo que hacer más trabajo para encontrar el punto de tangencia que antes, me queda 3 raíz de 2 sobre 2, 3 raíz de 2 sobre 2, más 2. O sea que este punto es el punto que van a compartir mi recta tangente y la curva en cuestión. Ahora, lo único que me falta sería la pendiente. La pendiente de la recta tangente va a ser dy sobre dx analizado en pi sobre 4. ¿Pero quién era? Yo ya lo había derivado acá arriba, ¿no? Me queda menos coseno de pi sobre 4 sobre seno de pi sobre 4. O sea, reemplacé en la derivada paramétrica que me dice acá el valor del parámetro que corresponde al punto que a mí me interesa. Y esto me queda menos 1. ¿No? Coseno, me tomé pi sobre 4 porque ahí el seno y el coseno coinciden. O sea que mi recta tangente es igual menos 1 por x más un cierto b, y para encontrar el b uso el punto de tangencia. O sea que pasa por 3 raíz de 2 sobre 2, 3 raíz de 2 sobre 2, más 2. Como este punto, que pertenece a la curva, también pertenece a la recta, ¿sí? Quiere decir que esto, cuando en la x pongo 3 raíz de 2 sobre 2 y le sumo b, me tiene que devolver 3 raíz de 2 sobre 2 más 2. Despejando, paso este sumando para allá, me queda que b es 3 raíz de 2 sobre 2 más 3 raíz de 2 sobre 2 más 2. O sea, esto es 1,5 y 1,5 son 3. O sea que b es 3 raíz de 2 más 2. O sea que mi recta tangente termina siendo menos 1 por x más 3 raíz de 2 más 2. ¿Qué cumple esta recta? Que es tangente al gráfico de la curva en el punto 3 raíz de 2 sobre 2, 3 raíz de 2 sobre 2 más 2. A ver, veámoslo un segundo en el gráfico. Yo acá ya la tenía armada la recta, o sea, menos x más 3 raíz de 2 sobre 2. Ahora la vamos a mostrar. Primero vamos a volver a trazar la curva. ¡Tic! Ahí se me va construyendo punto a punto la curva paramétrica, y ahí tenemos la recta tangente. O sea, el punto, si yo me marco acá, podría marcar el punto 3. Vamos a poner así, 1.5 raíz cuadrada de 2, 1.5 raíz cuadrada de 2
más 2. Ping. Y acá me dibujó en azul mi punto de tangencia. ¿Sí? Yo no puedo mover esto porque donde muevo me desaparece la circunferencia, porque esto no es una colección de puntos, sino que es un rastro. Es como que va dejando la marca, pero no registra los puntos. ¿Sí? Más rápido. Más rápido. Ahí estamos. ¿Sí? Si vemos acá la recta y el punto, la recta y la circunferencia se tocan solamente en este punto, y cerca de este punto son muy parecidas. Haremos la animación que me está volviendo loco. ¿Sí? Entonces, si queremos encontrar rectas tangentes, que por ahora es para lo único que estamos usando la derivada, si me dieran una curva de forma paramétrica, este es el tipo de derivación que yo tengo que usar. ¿Sí? Lo mismo si quisiera la recta normal. Si quisiera la recta normal, cuando t es igual a, qué sé yo, 3 medios pi, ¿qué teníamos de la pendiente de la recta normal? La pendiente de la recta normal es menos 1 sobre a, siendo a la pendiente de la recta tangente. Pero ahora, como yo ya tengo la derivada paramétrica, ¿no? Para t, que me quedó menos coseno de t, seno de t, calcular cuál es la pendiente de la recta tangente y por ende la de la recta normal es un cálculo. O sea que me va a quedar di sobre dx en 3 medios pi, me queda menos coseno de 3 medios pi sobre seno de 3 medios pi, y esto me queda menos raíz de 2 sobre 2 sobre raíz de 2 sobre 2. O sea, me queda 1 positivo. Entonces, la pendiente de la recta normal va a ser menos 1 sobre 1, o sea que va a ser menos 1 nuevamente por los puntos particulares que estoy tomando. Ahora, cuidado, que si yo tomo 3 medios pi, el punto de tangencia no es el mismo de antes. El punto de tangencia va a tener coordenada x 3 coseno de 3 medios pi y coordenada y 3 seno de 3 medios pi más 2. Una vez que tengo el punto de tangencia y tengo la pendiente, construyo la recta normal de la misma forma que cuando buscamos rectas tangentes y normales al principio de la práctica, que usábamos la derivada funcional. Bueno, ahora usamos en estos casos la derivada paramétrica. Pero esta no es la única forma de describir curvas. O sea, si tengo curvas que no son funcionales, o aunque sean funcionales, algunas las puedo describir de formas paramétricas, y otras surgen como soluciones de ecuaciones, que es lo que se llama derivación implícita. ¿Qué sería la derivación implícita? Suponer que una cierta ecuación define de forma implícita, ¿sí? Había un montón de paramétricas y me salté todas las que quería hacer. Son más o menos lo mismo. Acá estamos. Definen de manera implícita una curva, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos esto es el 37A. ¿No? Tenemos x al cuadrado más 2 coseno de x por y igual a 6.
sea, esto es una ecuación de dos incógnitas, ¿no? X e Y. Lo que estamos usando acá es que, a ver, como las soluciones de esta incógnita son pares ordenados X, Y, todas las soluciones de esto generarán algún tipo de curva, ¿no? Entonces, nos gustaría conocer para esta curva, por ejemplo, cuál es la pendiente de la recta tangente en algún punto. Porque me quiero construir la recta tangente, ¿por qué? Y justamente hoy en el final de la clase de Daniel cobra un poco de sentido cuál es la idea de la recta tangente. La recta tangente me permite aproximar la función cerca del punto de tangencia. Esto que veíamos antes acá, ¿no? Vuelvo a compartir un segundito la pantalla. Si nos fijamos acá, en esta región cerca, vamos a hacerlo así, vamos a hacer un poco de zoom acá, y vamos a volver a graficar la curva para que se entienda mejor. Esta era la recta tangente a mi paramétrica, ¿no? Fíjense ahí cómo vienen los puntos. Si nos fijamos en esta región, hay un montón de puntitos, además hay infinitos, lo que pasa es que acá me grafica algunos, pero todos estos puntitos que estoy recorriendo acá están muy cerca de la recta tangente. O sea, en las proximidades del punto B, la recta tangente y la curva se parecen mucho. Y esto, para poder hacer una aproximación de ciertas funciones, no, este era esto, de ciertas funciones, ¿sí? Es que no conozco qué pinta tiene, o funciones no, ciertas curvas que no conozco qué pinta tiene su forma, me sería muy útil. Justamente acá la idea de la recta tangente es justamente aproximar. ¿Por qué se dice implícita esta? Porque se supone, lo que vamos a usar siempre, es suponemos que y es alguna cierta función de x. ¿Sí? O sea que esta y de por acá, en realidad es como si fuera una función. No sé cuál es la función, no sé cuál es la fórmula de la función, esta f, pero supongo que es una función de x. Entonces, si yo agarro y, ¿sí? Agarro y lo derivo, va a ser un i'. O sea, va a ser esta función f derivada. Básicamente, lo que hay que tener presente cuando trabajamos derivación implícita es que la i actúa como función. Entonces, si me acá aparece x por y, esto es un producto de dos funciones, la función x y la función y. Acá me aparece coseno de x por y. Entonces, esto es una composición de funciones. A la función coseno la estoy componiendo con la función x por y. Teniendo en cuenta eso, es que vamos a derivar. ¿Y cuál es la estrategia? La derivada es un operador bien definido. ¿En qué sentido? ¿Sí? Si yo tengo dos cosas que son iguales, al derivarlas conservan la igualdad. O sea, lo que queremos decir es que la derivada es única para toda función. Entonces, si esto es igual a esto, entonces la derivada de esto tiene que ser igual a la derivada de esto. ¿Sí? Acá de este lado es fácil, la derivada de una constante es 0. Y acá voy a derivar usando todas las reglas de derivación que conozco. Tengo una suma, entonces acá va a ser la derivada del primero más la derivada del segundo. X al cuadrado, como X supongo que es la variable de mi función, o sea, acá derivo, ¿sí?, con respecto a X.
es lo que estoy haciendo. O sea, la x es la que actúa como variable independiente. Entonces, acá es la variable al cuadrado. ¿Cómo se deriva la variable al cuadrado? 2x más 2 por, y ahora esto es una regla de la cadena. La función de más afuera es el coseno, así que la derivo primero. Me queda menos seno de x por y, por, y ahora derivo la función de adentro. Pero de vuelta, lo que decíamos antes. Ahora yo tengo una multiplicación entre dos funciones. Entonces es la derivada del primero, que es 1, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, por la derivada de la segunda, que es y'. Y todo esto me quedó igual a 0. ¿Qué pasa cuando yo tengo una curva definida de forma implícita? Su derivada me queda definida de forma implícita. O sea, de acá no voy a despejar y', ¿no? Podría por ahí hacerlo, pero lo que me queda es una ecuación ahora con 3 variables. Acá las variables, las incógnitas eran x e y. Ahora me queda x, y e y'. ¿Sí? O sea que cuando yo trabaje con este tipo de curvas, en realidad y' depende del valor de x y del valor de y. En la derivada paramétrica que trabajamos antes, ¿no? La derivada paramétrica, ¿a qué llegábamos? A que la derivada dependía del parámetro t. En el caso de la derivación implícita, el valor de la derivada depende de x y de y. O sea, yo necesito conocer la coordenada x y la coordenada y del punto para poder pensar esto como la pendiente, esto es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto x, y. A ver, vamos a ver un ejemplo de armado de recta tangente y donde de paso ponemos en juego estas reglas de derivación, ¿no? Que es el 40. 40 me dice, tengo la curva xy al cubo más x al cuadrado y más la raíz cuadrada de x y cubo igual a 3. Y el enunciado dice, hallar la ecuación de la recta normal. Vamos, nosotros vamos a hacer la recta tangente, les dejo como tarea la recta normal. La recta tangente, ¿sí? A la curva y igual f de x, definida implícitamente por esta ecuación, ¿sí? Y el punto que me piden es 1, f de 1. O sea, yo quiero la recta tangente en este punto. El 1 es el valor de x. F de 1 es el valor de y. Ahora, el valor de y, no tengo una fórmula ahora para calcularlo, sino una ecuación. Entonces, lo primero que yo haría es busco f de 1. O sea que va a ser el y cuando x vale 1. ¿Cómo lo hago? Agarro mi ecuación y reemplazo la x por 1. Me queda 1 por y al cubo, más 1 al cuadrado por y, más la raíz cuadrada de 1 por y al cubo, igual a 3. Hoja 3. O sea que la ecuación que me queda es y al cubo más y más raíz cúbica de y al cubo igual a 3. ¿Y por qué siempre hago este ejemplo en las clases? Porque, listo, la solución de esto es y igual a 1. No nos vamos a andar complicando. ¿No? Resolver esta ecuación, las herramientas que tenemos no nos alcanzan. ¿Por qué? Porque no es una ecuación polinómica.
¿no? Acá me aparece el I a la 3 medios. Bueno, justamente está armado el ejercicio, cosa que cuando uno reemplaza X, aparece un valor de I, entre muchísimas comillas, obvio, como si fuera 1. O sea que el punto de tangencia es el 1, 1. Entonces ahora busco I' para el 1, 1. Esta parte del 1, 1, ahora vamos a ver cómo entra en juego. Primero calculemos I'. Vuelvo a armarme la curva. Era xi al cubo más x cuadrado y más raíz cuadrada de x y cubo igual a 3. Como me determina de manera implícita, uso la estrategia de derivación implícita. Derivo ambos lados. La derivada de 3 me queda 0. Y acá voy a tener que derivar cada una de estas multiplicaciones. O sea, me va a quedar xi al cubo derivado más x cuadrado y derivado más raíz cuadrada de x y cuadrado derivado. Derivada de un producto, acordémonos, y es una función, entonces y al cubo es una composición de funciones. Cuidado cuando vayamos a derivar este. En el primer paso no tenemos problema, porque es la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada de i al cubo. De vuelta, como i es una función, uso regla de la cadena. Primero bajo el 3, me queda 3 por i al cuadrado y multiplicado por la derivada de la función de adentro, que es i'. Y ahí ya terminé, porque llegué al final de la cadena. O sea que toda esta parte es esta derivada. Más, ahora derivo esto, derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, y prima. Esta parte de acá es esta derivada de acá. Más, regla de la cadena, raíz cuadrada de algo, su derivada es 1 sobre 2, raíz cuadrada del algo, con eso derivo la raíz cuadrada por la derivada de lo de adentro, que de vuelta es un producto. Derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, y de vuelta presto atención, porque cuando quiero derivar el segundo, es una regla de la cadena. O sea, tengo la función i elevada al cuadrado. Derivo primero elevada al X cuadrado. y cubo, Puede ser i raíz de cubo. x y cubo. Sí, le chingué al copiar. ¿Y este es un x y cuadrado? Sí. ¿Y cubo también? No, bien. Entonces, y cubo acá me queda. Corregimos acá y corregimos acá. Igual vamos a ver que después eso no me cambiaba en las cuentas, por suerte. Ah, no, pero sí me cambiaba acá. Y al cubo derivado es, bajo el 3 me queda la función al cuadrado por, y ahora la derivada de la función, y prima. Todo esto igual a 0. Acá está, de manera implícita, definida la derivada de mi curva. Si se fijan, acá aparece un i' y acá aparece un i'. ¿Qué voy a necesitar? Y acá también, se me fue con el corchete. Acá hay otro i'. Este es así. Y este es un prima de derivada, me parece que me faltaba uno. ¿Qué es lo que voy a necesitar para encontrar el valor de i'? Que me den el valor de x y de y. Si yo acá, cada vez que aparece x o aparece y, pongo un número, todo esto se me convierte en una ecuación con una sola incógnita, que es y'. Justamente ahí es donde entra en juego el punto de tangencia. ¿Sí? Nosotros buscamos y' cuando x es igual a 1 e y es igual a 1.
que era uno de los puntos que pertenecían a mi curva original. Justamente ahí donde estoy buscando la recta tangente. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con todo este choclazo? Cada vez que aparezca X voy a poner un 1, cada vez que aparezca Y voy a poner un 1. ¿Qué me queda? 1 por 1 al cubo, más 1 por 3 por 1 al cuadrado por Y', más 2 por 1, más 1 al cuadrado por Y', más 1 sobre 2 raíz de 1 por 1 al cubo, por 1 por 1 al cubo, más 1 por 3 por 1 al cuadrado por Y', igual a 0. Al reemplazar las coordenadas de mi punto de tangencia, esta forma implícita de definir la derivada me quedó con una sola incógnita que justamente es la derivada que yo busco. ¿Sí? Bueno, Elian, no hay problema. Buen fin de semana. Alguien que está como yo que se le cae la banda ancha. Acá ya hacer cuentas ahora. Esto me queda 1 más 3 por Y', más 2, más Y', y acá me queda más 1/2 de, esto me queda 1 más 3Y', todo igual a 0. O sea que me queda 3Y' más Y' son 4Y', más 1 más 2 es 3. 1/2 por 1, 1/2, 1/2 por 3Y', 3/2 Y', igual a 0. O sea que me queda 4 más 3/2 son 11/2. Y', 3 más 1/2 son 7/2, es igual a 0, con lo cual Y' me queda menos 7/2 por 2 sobre 11, Y' me quedó menos 7/11. Pim, pim, con lo último de la hoja. Ahora, este Y' es Y' en el 1, 1. Es menos 7/11. O sea, es el valor de la derivada para este punto de tangencia. O sea que mi recta tangente va a ser igual a menos 7/11 X más un cierto B, ¿sí? Y pasa por el punto de tangencia, que en este caso es el 1, 1. O sea que 1 es igual a menos 7/11 por 1. Más B, B es 1, más 7/11, o sea que B es 11 y 7, 18/11. O sea que mi recta tangente terminaría siendo igual menos 7/11 X más 18/11. Veamos un segundo qué pinta tiene esta curva. ¿Sí? A ver si logro mover. Ahí estamos. Si se fijan acá, introduje la fórmula de la curva paramétrica, xy cuadrado, square root, que es raíz cuadrada, y nuestro punto de tangencia sería, vamos a dibujarlo para que quede marcado, 1,1, sería ahí. Según las cuentas que hicimos, si no fallan, la recta tangente sería menos 7 sobre 11 X más 18 sobre 11. ¡Ting! Y ahí tenemos nuestra recta tangente. O sea, está en rojo nuestra recta tangente. A ver si me saca todo esto de acá abajo. Y en verde nuestra curva. O sea, el programa GeoGebra grafica bien a fuerza bruta. Uno le da esta ecuación y lo que hace es empezar a generar infinitos valores. Le da un valor a X, despeja el valor de Y. Un valor a X, despeja el valor de Y.
y con eso se hace una tabla terriblemente grande y grafica todos esos puntos que son solución. Acá nosotros lo que vemos es que cerca del punto 1, 1 tenemos una recta que es muy parecida. Si se fijan, yo estoy haciendo zoom, que va recontralento, pero ven como en estas cercanías del punto A, la curva verde y la recta roja son extremadamente parecidas. Justamente eso es lo que vamos a usar para después hacer descripciones de una curva a partir de conocer la derivada. ¿Sí? Entonces, dejamos de compartir. Y me voy a mi machete. Bueno, tienen un montón de curvas paramétricas, algunas están dibujadas, por ejemplo, en el 41 está el astroide, está dibujado, no paramétrica, implícita, ¿no? De curvas paramétricas tienen en el ejercicio 36 los gráficos de las curvas que están involucradas, ¿sí? Y en otros no. Siempre en todos los casos lo que se pide en sí es buscar la derivada. En algunos ejercicios es buscar la derivada por el simple hecho de buscarla. O sea, por ejemplo, si para esta curva me pidieran hallar de forma implícita o derivar de forma implícita esta curva, el ejercicio hubiera terminado acá. Yo seguía haciendo cuentas porque lo que me pedía era la recta tangente. Entonces, ¿por qué derivo cuando busco la recta tangente? Porque me va a permitir calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Pero como siempre en la práctica hay algunos ejercicios que apuntan a la herramienta, a la utilización de la herramienta, simplemente derivar, y otros que buscan el usar la herramienta para algo, que en este caso es hallar la recta tangente o la recta normal. Este que estuve haciendo era el 40, en el 40 cuidado que pide la recta normal, y yo lo que calculé es la recta tangente. ¿Sí? Podríamos terminarlo, ¿no? Porque si esta es la recta tangente y el punto de tangencia es el 1, 1, la recta normal, su pendiente que es esta dada vuelta y cambiada de signo, o sea, me queda 11 séptimos x más b, y tengo que buscar el b para que pase por el 1, 1. O sea que 1 debería ser igual a 11 séptimos más b, entonces b debería ser 1 menos 11 séptimos, o sea que b me queda menos 4 séptimos. O sea que mi normal me queda 11 séptimos x menos 4 séptimos, y ya que estamos la podemos graficar ya en el mismo gráfico que hicimos antes, y nos quedan las dos graficaditas. Compartir. Entonces si acá me pongo y igual a 11 séptimos x, no, el x ahí no, el x acá, menos 4 séptimos, ahí tenemos ahora en naranja acá la recta normal. Acuérdense que la recta tangente y la recta normal son perpendiculares y se cortan en el punto de tangencia. Y ahí tenemos nuestro grafiquito. ¿Sí? El GeoGebra, la calculadora gráfica de GeoGebra, esta que yo estoy usando que es online, grafica curvas implícitas. O sea, si uno le pone la ecuación, la grafica sin problemas, que es lo que yo hice acá. Lo quise hacer antes con el GeoGebra no en online, sino el instalado, el 5, y no me lo dejó hacer. O por ahí me instalé el 4, no sé. Pero digo, por lo menos la calculadora gráfica online de GeoGebra permite graficar. ¿Qué quiero decir? Digo, si uno le agarra la duda de a ver cómo es, o curiosidad, de cómo son estas curvas definidas implícitamente, puede usar este recurso para que le haga el gráfico
y mirar. Y de paso uno puede verificar, ¿no? En este caso, yo tiré la recta que obtuve como tangente, el punto de tangencia, y tiene pinta de recta tangente, no estaría siendo tan descocado. Si me hubiera quedado una recta así, cruzada así, y ahí reviso mis cuentas. ¿Sí? Esto no, dejar de compartir, ahí el botón. Bien. Esto con respecto a derivación implícita y derivación paramétrica. Última cosa, y pasamos sí a la colección de dudas que tengo por acá abajo el machetito. Vamos a ir acá que hay un poco de espacio. Derivadas sucesivas. Y acá sí volvemos a la derivación vía para funciones definidas explícitamente. O sea, nosotros ¿qué hicimos hasta ahora? Teníamos una función f y aplicábamos una cierta operación que llamábamos derivar y obteníamos f' de x. Ahora, f' de x es una función en sí misma. O sea, como es una función, esta acción que es derivar también se la podría aplicar. O sea, yo podría agarrar y decir otra vez derivar, y lo que obtengo es lo que llamamos, esta es la función derivada, esta es la función derivada segunda. O sea, la derivada segunda es la derivada de la derivada. ¿Sí? Y podría seguir, volvería a derivar, y con 3 tildes y decir derivada tercera. ¿No? En nosotros en un principio, donde más vamos a trabajar en esta primera parte, es hasta acá. ¿Por qué? Porque la derivada y la derivada segunda van a tener interpretaciones geométricas con respecto al gráfico de la función. Básicamente, la derivada nos va a permitir, ¿sí?, o nos va a hablar sobre el crecimiento de la función, y en la derivada segunda nos va a hablar sobre la curvatura de la función. O sea, con esta vamos a poder decidir cuándo la función crece y cuándo decrece. Con esta de acá vamos a poder decidir cuándo la curva está curvada hacia un lado o curvada hacia el otro, lo que vamos a llamar concavidad. Pero después, vamos a ver, después del primer parcial, que esta tercera derivada y cuarta derivada nos va a permitir construir un polinomio, que se llama polinomio de Taylor, que aproxima la función tanto como necesitemos. O sea, es un polinomio que nos permite hacer una aproximación, pero con una función que es mucho más simple, como es la función polinómica. ¿Sí? ¿Cómo vamos a jugar para buscar derivadas sucesivas? Del mismo modo que lo hacemos con una función normal. O sea, esto es hoja 4. O sea, si yo tengo f de x igual a e a la x al cuadrado, a la menos x al cuadrado, que es una función que en algún momento después vamos a hacer el gráfico, si yo derivo f' de x, ¿qué me queda? Regla de la cadena. E a la algo es e a la algo por la derivada del algo, menos 2x. Bueno, ¿qué va a ser la derivada segunda? Agarrar esta función y derivarla. O sea que mi derivada segunda va a ser la derivada del primero, e a la menos x al cuadrado por menos 2x, por el segundo sin derivar, menos 2x, más el primero sin derivar, e a la menos x al cuadrado, por la derivada del segundo, menos 2.
sea que la derivada segunda de la función e a la menos x al cuadrado me queda 4x cuadrado por e a la menos x al cuadrado menos 2 e a la menos x al cuadrado. Y si quisiera o necesitara, podría calcular la derivada tercera de x. Agarro esto y lo derivo. Y sigo. ¿Sí? De vuelta, en esta primera instancia en donde vamos a trabajar el análisis de funciones, nosotros vamos a cortar en la derivada segunda. Cuando empecemos a trabajar polinomio de Taylor, vamos a necesitar derivada tercera, derivada cuarta, derivada quinta. Ahora, cuando las tildes se nos acaban, ¿no? Porque digo, si quiero hacer 5 tildes se nos acaba, con las derivadas sucesivas después, por ejemplo, se empieza a poner en números romanos. Esta sería la derivada cuarta. U otra forma de notación que aparece en algunos libros es f y entre paréntesis 4. O sea, el orden de derivación puesto como un exponente, pero entre paréntesis para que se entienda que es la derivada. O otra forma es la derivada cuarta de f. O sea, son tres formas distintas de decir la derivada cuarta. ¿Cómo armo la derivada cuarta? Agarro la función y derivo una vez, derivo dos, derivo tres y derivo cuatro. ¿Sí? En la práctica van a encontrar que pide encontrar algunas derivadas sucesivas en algunas funciones, como en esta, a medida que yo voy derivando, las cosas van poniéndose más feas, ¿no? Acá era una sola cosa. En la primera derivada es un producto de dos. En la tercera derivada es la suma de dos cosas. O sea, como que cada vez se va expandiendo. Pero digamos, si yo tuviera, por ejemplo, f de x igual a e a la x, la derivada primera es e a la x, la derivada segunda es e a la x, la derivada tercera es e a la x, y así sucesivamente. O sea, por ejemplo, e a la x, a mí me podrían pedir, ¿cuál es la derivada 1532 de e a la x? Y respondo automáticamente e a la x. ¿Sí? O hay funciones que no son tan directas, pero uno lo puede hacer y es lo que le pide la práctica. Imaginemos que tenemos el seno de x. La derivada primera es el coseno de x. La derivada segunda es el menos seno de x. La derivada tercera es el menos coseno de x. Y la derivada cuarta es el seno de x nuevamente. O sea, en vez de ponerlo acá, podría poner acá. Derivada cuarta, seno de x. Entonces, ¿quién va a ser la derivada quinta? Coseno de x. La derivada sexta, menos seno de x. La séptima, menos coseno de x. Y ahí salto a la 8, derivada 8, de vuelta a seno de x. O sea, si bien las derivadas sucesivas son distintas, como que entran en un ciclo. Derivo una vez, dos veces, tres veces, a la cuarta vez vuelvo a empezar. Justamente en la práctica, y se los dejo para que se la ingenien, les pide calcular la derivada 99 del seno de x y la derivada 80 de coseno de 2x. Ahí va a aparecer un 2 que empieza a multiplicarse una vez y otra vez consigo mismo para que lo piensen. ¿Sí? Bueno, recorrimos un poco ejemplos de todo lo que estuvieron viendo hoy durante la clase, salvo lo del ejercicio 50, que de última arrancamos con un ejemplito de eso si no salió. Nos está quedando un poquito más de 40 minutos.
Así que vamos a pasar a las dudas que tenían ustedes de la parte práctica. ¿Sí? Entonces vamos a ir en orden. Esperen, el 2B y el 8B habíamos dicho que no porque eran los que no correspondían. Entonces tenemos 18, 19, 20, 21, 23 y 33 para recorrer. Vamos a escribir acá de este lado. ¿Sí? Entonces, práctica. A ver, vamos a ver qué es... y antes que termine, antes que pase esto, pueden hacer hasta el ejercicio 50, o sea, toda la primera parte de la práctica 4 pueden completarla. ¿Sí? Sin ningún tipo... sí, con problemas van a surgir, pero bueno, pueden enfrentarse con las herramientas que estuvimos trabajando hoy con todo esto. Estoy corriendo para atrás la práctica, tratando de llegar al ejercicio 18. Diego, ¿se puede agregar el 17 también? ¿El punto A? Sí, también, ningún problema. Menos mal que lo agregaste ahora, porque después ya, así vamos en orden. Yo soy un fanático del orden. A ver, 17A. Está bueno porque las ideas que usamos en el 17A un poco lo vamos a usar después. A ver, tenemos 17A. Encontrar los puntos de la curva I igual x al cubo más x al cuadrado más x. Si se fijan, esto es una curva dada de forma explícita. O sea, ya está despejada la I. Hoy trabajamos cuando la I no es posible despejarla. Por eso hablamos de definida de forma implícita. Pero se pueden usar las mismas ideas acá. ¿Sí? Tengo que hallar los puntos donde la recta tangente es paralela a igual x más 3. ¿Sí? O sea que mi recta tangente, para ser paralela a esta, tiene que tener la misma pendiente. O sea, tiene que ser 1 por x más un cierto b. ¿No? Condición de paralelismo entre rectas. Tienen la misma pendiente. ¿Sí? Ahora, la pendiente de la recta tangente es la derivada. ¿Sí? O sea, yo quiero ver para qué valores, o sea, me gustaría saber cuándo, ¿sí?, la derivada vale 1. O sea, este es un ejercicio inverso. Los primeros ejercicios, ¿qué hacen? Me dan la función, me dan el valor de x y me piden que calcule el valor de la derivada. En este ejercicio me están dando el valor de la derivada y lo que tengo que hallar es el valor de x. ¿Sí? O sea, busco los x tales que y' en ese valor de x sea 1. Pero para eso primero me voy a calcular quién es y'. Y', uso reglas de derivación, me queda 3x al cuadrado más 2x más 1. Para que la recta tangente sea paralela a esta, tengo que tomar un valor de x para el cual 3x cuadrado más 2x más 1 me dé 1. Porque justamente esto lo que me da es la pendiente de la recta tangente en x. Yo ahora sé el valor que tiene que tener la pendiente, voy para atrás y busco el x. O sea, me queda 3x al cuadrado más 2x igual a 0, o sea que x por 3x más 2 es 0, y me dice que hay dos posibilidades, o x igual a 0, o x menos 2/3. Pero cuidado, y siempre esto a prestar atención, ¿no? La pregunta me pregunta por puntos. Entonces, si me pide puntos, le devuelvo puntos. Yo acá lo que averigüé de los puntos estos es la coordenada x. ¿Sí? Me faltaría encontrar la coordenada y, pero la coordenada y, como tengo la fórmula,
lo puedo calcular haciendo una cuenta. O sea, acá en este caso I vale 0, pongo 0 acá, 0 acá, 0 acá y hago la cuenta. Y después acá pongo menos 2 tercios. O sea, I es menos 2 tercios al cubo, más menos 2 tercios al cuadrado, más menos 2 tercios. ¿Qué sé yo qué da esto? Menos 8 sobre 27, más 4 sobre 9, menos 2 tercios. O sea, me queda menos 8 sobre 27, más 12 sobre 27, menos 18 sobre 27, ¿no? Menos 26 más 12, menos 14, 27 avos. Con una calculadora científica esta cuenta es mucho más rápida, ¿no? Sí, da eso, dice Dice el la resultado. resolución. Sí, sí. Claro, pero a ver, pensemos un poquito, aprovechemos para pensar algo, Sí, ¿no? sí, me A confundí ver. hacer eso de la inversa, de tener la Claro, tangente, ¿de dónde, la qué tangente. es lo que te da y qué es lo que tenés que buscar? Claro, ¿Sí? como no me daba el punto, digo, bueno, Claro, a vos ver, ponías 0 menos 2 derivar y tercios. saber que él, claro, Por eso, siempre hay que fijarse qué es lo que me pregunta, qué datos me da y cómo puedo usar lo que me da para tratar de llegar a lo que me pregunta, ¿no? Digamos, en esta instancia está bueno que tienen las respuestas, ¿sí? Acostúmbrense a trabajar con, si trabajan con un graficador tipo GeoGebra, ayuda a pensar ideas, ¿no? A verificar ejercicios. Digo, aprovechen todas las herramientas de las que disponen, más que ahora uno está en casa delante de la computadora todo el tiempo, ¿no? Entonces, listo, es el 17A. Vamos al 18, ¿no? Uy, 4, hoja 5. 18 me dice, encontrar A, B y C, tales que igual a x al cuadrado más ax más b, y igual a cx menos x al cuadrado, esta es una curva, y esta es la otra, sean tangentes en 1, 3. Ahora, ¿qué significa que sean tangentes? Que las dos curvas tienen en ese punto la misma recta tangente. ¿No? Esta cuestión de cómo traducir la información que me dan a cosas que me permitan hacer cuentas. ¿Sí? Digamos, primera cosa, si son tangentes en el 1,3, tangentes en 1,3, quiere decir que ambas pasan por el 1,3. O sea que si yo pongo el 1,3 en esta ecuación, me tiene que dar una igualdad cierta. O sea, que si yo hago c por 1 menos 1 al cuadrado, me tiene que dar 3. Esto alegremente me regala c, ¿no? Me queda que c es igual a 4. Porque no pueden ser tangente en un punto si el punto no pertenece a las rectas. Ahora, si yo hago lo mismo con este, no me regala nada, porque me queda 1 al cuadrado más a por 1 más b debería ser 3. O sea, lo único que me dice es que a más b debería darme 2. O sea, acá tengo una condición sobre a y b, pero hay infinitos valores de a y de b que sumados me dan 2. ¿Sí? El c ya está, ya lo averigüé, 4. Solamente me alcanzaba con usar el punto de tangencia. Pero ahora, para que las curvas sean tangentes, o sea que esto lo que me asegura es que el 1,3 pertenece a esta recta y el 1,3 pertenece a esta recta. ¿Sí? Pero eso no me asegura que sean tangentes, porque podría pasar que hagan esto y este fuera el 1,3. Acá no son tangentes las curvas. Yo quiero ver cuando una curva y la otra curva así son tangentes. Justamente lo que yo les decía antes, que tienen la misma tangente. Acá
sí son tangentes. Acá lo único que aseguramos es que el punto de intersección entre ambas sea el 1, 3. Para que sean tangentes, entonces, para que sean tangentes, tienen que tener la misma recta tangente en el punto. En particular, ¿sí?, la pendiente debe ser la misma. O sea, la pendiente de la recta tangente a esta, en este punto, tiene que ser la misma que la pendiente de la recta tangente a esta curva, en este punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo busco la pendiente de la recta tangente de y igual a x cuadrado más ax más b? Derivo. Me queda que y' es 2x más a. ¿Y dónde me interesa la tangente? En x igual a 1. En x igual a 1, y' me queda a más 2. Hago lo propio con la otra. Igual. Ahora no pongo c, porque c ya sé que vale 4. Pongo 4x menos x al cuadrado. Y lo propio, derivo. Me queda y' es igual a 4 menos 2x. En x igual a 1, que es donde me interesa que sean tangentes, en x igual a 1, me queda que y' tiene que ser 2. Pero para que tengan la misma recta tangente, esta pendiente y esta pendiente tienen que ser iguales. Por lo que a más 2 tiene que ser igual a 2, por lo tanto a tiene que ser 0. O sea, si a vale 0, las dos rectas tangentes tienen la misma pendiente, y si se cumplen estas dos cosas, ambas rectas tangentes pasan por el 1, 3. Si tengo dos rectas que tienen la misma pendiente y pasan por el mismo punto, son la misma recta, en este caso tangente. O sea, si a vale 2, como habíamos pedido que a más b debería valer, si a vale 0, como a más b tenía que valer 2, de acá saco que b es igual a 2. A mí me parece, digamos, lo más complicado de esto es que dos curvas sean tangentes, ¿sí? Quiere decir que la recta tangente en este punto para ambas es la misma, ¿no? O sea que las curvas me quedaron igual a x al cuadrado más 2, y la otra es igual a 4x menos x al cuadrado. Tomémonos 2 minutitos. Para verificar esto. A ver si podemos... Borrate. No quiero duplicarlo, quiero borrarlo. Bueno, vamos a hacer así más fácil. Tenemos una curva que es x al cuadrado más 2. La otra es 4x menos x al cuadrado. Si marcamos el punto 1, 3, ahí justamente es el punto de tangencia, ¿no? Y ya vimos nosotros que
la pendiente de la recta tangente tenía que ser 2. O sea que la recta tangente me queda igual a 2x más b, y pasa por el 1, 3, así que tiene que ser 2x más 1 la recta tangente. O sea que si nos graficamos 2x más 1, ahí tenemos la recta tangente, que es la misma justamente para ambos. Es esta recta roja que pasa por ahí, justo por el medio. ¿No? Como para chequear y verificar qué es lo que pasa geométricamente en estas cosas. Me gusta jugar mucho con el GeoGebra. Listo, 18 estamos. ¿Qué dice el 19? ¿En qué puntos son tangentes las curvas tal y tal? Bueno, justamente para el 19, usar que para ser tangentes, ¿sí?, deben tener la misma recta tangente. Yo creo que con esta idea debería salir, ¿no? Como deben tener la misma recta tangente, yo empezaría primero pensaría en la pendiente. O sea, ¿para qué valores de x igual x al cubo menos 1 e igual 3x más 1 tienen la misma pendiente? Igual es medio pavote esto, ¿no? Ahora que lo miro. Es medio aburrido, no pavote. ¿Por qué? Porque esto es una recta. O sea, lo que me está preguntando en el fondo, ahora que lo leo mejor, ¿sí?, puedo pensarlo por este otro lado. Puedo pensar que esta tiene que ser la recta tangente. Y ahí buscar el punto, como hicimos en el 17A. Digo, la recta tangente tiene pendiente 3. Entonces me busco para qué valor de x la derivada de esto me da 3, y después me fijo cuál de esos tiene como punto de tangencia un punto que pertenezca también a esta recta. ¿Sí? No sé si se me entendió. ¿Sí? Digo, y' es 3x cuadrado. Me pregunto cuándo 3x al cuadrado es igual a 3 por este 3 de acá. De acá me sale que x tiene que ser 1 o x tiene que ser menos 1. Ahora, esta recta tangente no puede ser tangente en 1 y en menos 1, aunque en algunos casos sí. ¿Qué tendría que verificar? Y bueno, si pongo un 1 acá, ¿qué pasa? El punto de tangencia es el 1, 0, porque es el que pasa acá. Si yo pongo un 1 acá, me queda 1, 4. No coincide. O sea, para el valor de x la función y la recta no me devuelven el mismo valor. En cambio, en este punto, si pongo el menos 1 acá, me queda menos 1, menos 2. Y si pongo el menos 1 acá, 3 por menos 1 es menos 3, más 1, menos 2. Menos 1, menos 2. O sea que este es el punto donde estas dos rectas, ¿sí?, donde esas dos curvas que me piden acá, y sí, la recta la puedo decir que es una curva particular, donde coinciden. Al final lo termina haciendo todo. ¿Qué lo parió? Me entusiasmo y... Bien, el 20, el del astronauta, que trae complicaciones todos los cuatrimestres. A ver. Me dice, un astronauta se desplaza de izquierda a derecha según la parábola y igual x al cuadrado. 20 es esto. O sea que esta es y igual x al cuadrado, mi astronauta va moviéndose por acá, de izquierda a derecha, así, tin, 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 tin. Este es el recorrido que hace.
¿sí? Me pregunta, ¿en qué punto de su trayectoria parabólica debe abandonar esta para que, siguiendo la trayectoria de la recta tangente a la trayectoria parabólica, ¿sí?, puede llegar al punto 3, 5? O sea, 1, 2, 3, ¿sí? Digo, en 3 la parábola está en 9, ¿no? Así que el 3, 5 es por acá. Este sería el 3, 5. ¿Cuál es la idea del problema? Yo vengo así y quiero ver en qué punto tengo que dejar la parábola, cosa que si sigo con la recta tangente, paso por este punto. ¿Sí? Eso es lo que me está preguntando. O sea, yo lo que me está preguntando es para qué punto de la parábola la recta tangente contiene al punto 3, 5. Eso sería más o menos tratar de traducirme lo que me está pidiendo. A ver, yo tengo y igual x al cuadrado, ¿no? Imaginemos que tomo un x igual a a. Esta va a ser la coordenada x misteriosa de este punto. O sea, voy a decir que a al cuadrado, va a ser el punto en donde yo tengo que abandonar mi trayectoria parabólica. A al cuadrado porque la función es x al cuadrado. Entonces me voy a armar la recta tangente cuando x es igual a a. Entonces, me calculo la derivada, 2x. Entonces, la pendiente de la recta tangente, como x es igual a a, es 2a. O sea que mi recta tangente es igual a 2a por x más un cierto b. Pero el punto de tangencia es a al cuadrado, o sea, el valor que toma x, y eso lo paso por la fórmula. ¿Sí? Entonces, si yo acá pongo una a, 2a por a más b, me tiene que dar a cuadrado. O sea que a cuadrado menos 2a cuadrado, de esto pasado para allá, es igual a b. Con lo cual b es a cuadrado menos a cuadrado. O sea que mi recta tangente, de forma genérica, fíjense que me armé una recta tangente de forma genérica para esta curva, es 2ax menos a cuadrado. Si chequeamos, para cualquier valor a que yo le ponga, me queda 2a cuadrado menos a cuadrado, a cuadrado. O sea que para los distintos valores de a, esta función lo que me está dando es todas las posibles rectas tangentes. ¿Yo qué quiero ver? Bueno, cuando estas rectas tangentes, ¿cuál es la que tiene el 3, 5? ¿Cómo quiero que 3, 5 pertenezca a la recta tangente? Reemplazo. O sea, en y igual 2ax menos a cuadrado voy a poner el 3, 5. O sea que cuando x vale 3 y hago las cuentas, me tiene que dar 5. O sea, me queda 5 igual a 2 por 3, 6a menos a cuadrado. O sea que me queda menos a cuadrado más 6a menos 5 igual a 0. Y de acá me salen dos valores de a. A igual a 1 y el otro es a igual a 5.
Si pongo un 1 acá, 6 por 1 es 6, menos 1 es 5, menos 5 es 0. Pongo un 5, 6 por 5, 30, menos 25, 5, menos 5 es 0. O sea, hay dos puntos, el 1, 1 y el 5, 25. Acordémonos que los puntos eran a cuadrado, en los que la recta tangente, ¿sí?, pasa por el 3, 5. Ahora la pregunta es cómo decido entre las dos. Y ahí es donde entra el juego el único dato que no usamos. Vamos a hacer un dibujo así medio rápido. Imaginemos que está acá el 3, 5, no está en escala este dibujo. Acá está el 1, 1. Y acá está el 5, 25. ¿Qué es lo que encontramos? Que si yo hago la recta tangente por acá, el 3, 5 lo tengo que levantar un poco. Si yo hago la recta tangente por acá, pasa por el 3, 5. Pero si hago la recta tangente por acá, supongamos que acá fuera tangente, así hiciera la curva, también pasa por el 3, 5. ¿Cuál es el único dato que no usamos hasta ahora del problema? Justamente el que parece más inocente, que me dice, el astronauta va de izquierda a derecha. O sea, mi astronauta viene así. Si se suelta en este punto, va a seguir según su trayectoria la recta tangente y va a pasar por acá. Si sigo moviéndome de izquierda a derecha y en su trayectoria se suelta acá, no tiene posibilidad de volver. Sigue según la recta tangente. O sea, nunca pasaría con su trayectoria por el punto 3,5 porque ya se pasó. O sea, acá el criterio para decidir el 1,1 por sobre el 5,25 es un criterio más bien físico, en el sentido de para qué lado estoy recorriendo la trayectoria. Matemáticamente, estos dos puntos, ¿sí?, son tales que las rectas tangentes por ellos a esta curva pasan por el punto 3,5. O sea que este no lo descarto por matemática, este lo descarto por física. Un dato que nos dice es que si está en el espacio o están... Si es un astronauta, ¿dónde va a estar? Si es un astronauta, ¿dónde va a estar un astronauta? Antes de despegar, puede ser. Nunca vi un astronauta en José C. Paz, ¿sí? Donde se cumplen las leyes de la física con gravedad. No, está en el espacio. No dice gravedad cero, por eso. Bueno, qué quisquilloso que sos. No, pero suponemos que el astronauta está en su espacio, en su lugar natural, que es el espacio. Claro. ¿Sí? Okay. ¿Se entendió? No, aparte, digamos... Porque si no podría caer. Claro, no, tengo que estar con gravedad cero y tengo que estar con rozamiento cero, ¿no? Puede estar en un planeta con más gravedad todavía. Bueno, ¿qué tipos que quieren jorobar la práctica, ¿no? Hay que rediseñar la guía. No. ¿Sí? Pero bueno, justamente, ojo que uno, digamos, los movimientos dados por la ley de gravedad, por el modelo newtoniano, son este tipo de curvas, ¿no? Parábolas, hipérbolas o elipses, ¿no? Son las famosas cónicas. ¿No? Es el problema de reingresar a un cuerpo. Es muy difícil volver a ingresar, digamos, si yo tengo acá la Tierra, volver a ingresar porque corro riesgo de pegar la vuelta y hacer una parábola y salir disparado al espacio. Nada, ya van a tener física, pregunten sobre movimiento de cuerpos en el espacio y pónganle el problema del astronauta y discútanselo. Bien, vamos rápido que se nos va la hora.
al demonio, discutiendo sobre la práctica. 21. Determinar el valor de una constante positiva para que la recta de ecuación, esta sea la tangente de la gráfica de función esta. Bien. Ok. Es lo mismo que el 19. Casi. ¿No? La idea justamente son las mismas. O sea, tenemos y igual 3x más 1 e y igual x al cubo más c. ¿Sí? ¿Qué me dicen? Quiero que esta sea la recta tangente a esta. Entonces, lo que ya podríamos decir es que, bueno, ¿sí? Quiero ver en qué valor de x la pendiente de la recta tangente a esta curva es 3. Entonces digo, y' me queda 3x al cuadrado, el seno me interesa en lo más mínimo, quiero que sea 3. Para que esta sea la recta tangente, tienen que ser valores de x tal que la pendiente sea 3. Y acá me sale x igual a 1 y x igual a menos 1. En ese sentido digo que es igual al ejercicio 17. Ahora, si x vale 1, entonces el punto de tangencia debería ser el 1, 4, que es poner el 1 acá. 3 por 1, 3, más 1, 4. Si x es menos 1, el punto de tangencia es 1, es menos 1. Pongo el menos 1 acá, me queda 3 por menos 1, menos 3 más 1, menos 2. Pero en el punto de tangencia es el punto por donde pasan la recta tangente y la función. O sea que si x es igual a 1, el punto de tangencia es 1, 4, entonces en la fórmula, si en la x pongo un 1 y hago las cuentas, tengo que obtener un 4. Con lo cual c es igual a 3. Si x es igual a menos 1, el punto de tangencia es el menos 1, menos 2. Por lo tanto, en la curva, si en x pongo un menos 1 y sumo c, me debería dar menos 2. Con lo cual c me queda menos 1. Justamente el caso menos 1 es el ejercicio 17. En el ejercicio 17, esta es la recta tangente y la función es x al cubo menos 1. Y no empiecen con que hay que rediseñar la práctica. Acá no hay astronautas. ¿Sí? Y después me preguntan si se cortan en otro punto. Acá apunta un poco a que esto de la recta tangente es una propiedad local. ¿Qué quiero decir con esto? Podría pasar que yo tenga una curva así, marco la recta tangente, pero después la curva pega la vuelta y la vuelve a cortar. ¿No? O sea que un poco la excusa, este problema, lo que plantea la pregunta es para hablar de que en realidad que sea tangente es en un entorno de un punto, es el único punto donde se tocan. Decir que dos cosas para que sean tangentes se cortan en un solo punto, me queda corto. ¿Sí? En realidad la recta tangente no es que corta en un solo punto, porque esta después vuelve a cortar, sino que es la recta que mejor aproxima a la curva en un entorno del punto. Justamente de lo que estuvo hablando Daniel con el ejercicio 50 y esta idea de diferencial. ¿Sí? La recta que más parecida es, si yo calculo todas estas distancias en promedio son menores, es la recta tangente. ¿Sí? Es lo que en matemáticas se llama, la recta tangente es la mejor aproximación lineal de la curva en un entorno del punto. ¿Sí? Para las cuentas del 21, ¿era el 21? Del 21, estas son las cuentas. Un poco esta es la idea para pensar un poco con corrección matemática. ¿Sí? Y me voy corriendo al 23 y al 33. ¿Qué dice el 23? Bien, aplicación de regla de la cadena. ¿No? A ver, el 23 me dice que f de x es 5x más 3
y g de x es derivable en x igual a 8. ¿Qué quiere decir que g de x es derivable en x igual a 8? ¿Sí? Me dice que existe g' en 8. O sea que g' en 8 me vale un número. ¿Sí? Justamente lo que me pide es calcular este número. Para calcular este número, ¿qué me da como dato? Que g compuesta con f derivado en 1 me da 2. Ahora, a ver, pensemos un poquito. ¿Qué es g compuesta con f? Es g de f de x. Entonces, g compuesta con f derivado es una regla de la cadena. O sea, es g derivado en f de x por f' de x. Yo f' lo puedo calcular. F' de x es 5. O sea que g compuesta con f derivado en un valor x es g' en f de x por 5. Ahora, ¿qué dato me dan acá? Que g compuesta con f derivado en 1. O sea que g compuesta con f derivado en 1 es g' en f de 1 por 5. Esta cuenta me tiene que dar 2. Ahora, ¿quién es f de 1? F de 1 es 5 por 1 más 3. ¡Qué suerte! Me da 8. O sea que esto de acá se transforma en g' en 8, que es f de 1, por 5 me da 2. Por lo tanto, g' en 8, que era justamente lo que me estaban preguntando, vale 2/5. Este tipo de ejercicio en donde yo apenas tengo algún dato sobre la derivada y tengo que sacar algún otro dato sobre una función que no tengo la más mínima idea qué pinta tienen, ¿sí? Van a volver a aparecer en la práctica, en ejercicios de polinomio de Taylor, han aparecido en parciales de tipo de verdadero o falso, ¿sí? O cosas por el estilo. Pero de vuelta, fíjense cómo voy y recurro primero a la forma general de cómo actúa la regla de la cadena y veo después, a partir de los datos, cómo eso se transforma y me permite llegar a donde quiero llegar, que es contestar la pregunta. Y según mi lista, no, 26, 27, 28 me nombraban por ahí, pero que lo habían mirado poco. 27 es un problema, no me gusta. 28 la idea y 33A. En el 33A yo usaría que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Vamos a hacer así, vamos a hacer el 33A y después hago el 28. El 27 no me gusta y el 26 no me acuerdo qué decir. Función para impar. El 27 léanlo, que es un problema, traten de ir siguiendo paso a paso qué es lo que dice. En el 33, última página, que ya no sé ni qué número es, página 8. En el 33 me pide que yo calcule la derivada de seno hiperbólico de x más arco tangente de 1 sobre x. Una cuestión para la tabla, ¿no? Si quieren, pueden buscar al principio de la práctica 1 la definición de seno hiperbólico y chequear que se cumple, usando reglas de derivación, no derivada por definición, verificar que se cumple que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico de x. Si se acuerdan, seno hiperbólico era e a la x menos e a la menos x sobre 2, con un menos o con un más, acá no me acuerdo. Si yo derivo esto usando regla
de la cadena y derivada de la división o lo que corresponda, llego a la fórmula del coseno hiperbólico, que es e a la x más e a la menos x sobre 2. Lo que tienen las hiperbólicas es que la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno también es el seno. No es con un menos como en las comunes. O sea que acá f derivado de x, seno hiperbólico, es coseno hiperbólico de x. Más. Y ahora arcotangente. Arcotangente de x derivado era un ejercicio de la práctica para demostrar que la derivada de esto es 1 más 1 más x, 1 sobre 1 más x al cuadrado, o x al cuadrado más 1. O sea que la derivada del arcotangente de algo es 1 sobre 1 más el algo al cuadrado por la derivada del algo. O sea, por x a la menos 1 derivado. Hacemos un pasito más. 1 más 1 sobre x al cuadrado por menos 1 por x a la menos 2. Derivé esto, bajé la potencia y a la potencia le resté 1. Y esta sería mi derivada. ¿Sí? Se pueden hacer cuestiones estéticas acá. De no ser solicitado, no me pongo en brete porque por ahí meto la pata cuando quiero hacer cosas como simplificar este x cuadrado con este x cuadrado, que no se puede. Ojo al piojo con eso. De vuelta, recuerden que si no me piden o si no lo necesito, una vez que terminé de derivar, no es indispensable hacer cuestiones estéticas. Y para cerrar el día de hoy, voy a hacer el 28. O vamos a hacer el 26. El 28 es por definición, es calcular una derivada por definición. Tengan en cuenta que si me acerco por izquierda o por derecha, los límites laterales cambian. ¿Sí? Si no, me lo preguntan por mail. Me interesa, me gusta el 26. ¿Sí? Me dice, f derivable, ¿sí? Y par. ¿Sí? Probar que f' es impar. Entonces, volvemos acá a los primeros ejercicios que trabajamos, las primeras veces que nos vimos, de definir una función par o una función impar. ¿Sí? A ver, si f es par, quiere decir que f de menos x es igual a f de x. ¿Sí? Yo qué quiero probar? Quiero probar que f' es impar, o sea que f' en menos x es igual a menos f' de x, que es la definición de impar. Par es que para un número y su opuesto me devuelve la misma imagen. Por eso era simétrica con respecto al eje Y, la gráfica. Impar es que para el opuesto de un número me devuelve el opuesto de la imagen. Por eso la gráfica es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Bueno, yo tengo acá mi hipótesis, tengo que ver de qué forma llego a la tesis. En la tesis, ¿qué pasa? Aparecen derivadas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con mi hipótesis para que aparezcan derivadas? Y bueno, voy a derivar. Si f de x es igual a f de menos x, por lo mismo que usábamos cuando hicimos derivación implícita, si yo derivo de este lado, me tiene que dar lo mismo que derivar de este lado. ¿Sí? Pero f de x derivado, ¿qué me queda? F de x derivado, o sea, la derivada de f. Pero acá, si yo quiero derivar, esto es una composición de funciones. Voy de afuera hacia adentro. O sea que me queda que f derivado en menos x por la derivada de lo de adentro, que es menos 1. Ahora, si este menos 1 yo lo paso para el otro lado dividiendo, f' de x sobre menos 1 es igual a f'
de menos x, o lo que es lo mismo, f' de menos x es menos f' de x, que era lo que yo quería probar. Como siempre, como todo demostración en matemática, parto de las hipótesis, hago operaciones válidas y llego a la tesis. Entonces, ahí está hecha mi demostración. ¿Sí? Bien. Uf, qué manera de correr para llegar a todos. ¿Sí? Nada, me quedó del 27 que de vuelta. Habría que leer todo el problema y ver cuáles son las condiciones. Quien me lo preguntó, no sé si fuiste Facundo vos o Nicolás. Nicolás. Nicolás, me pusiste, no lo miré tanto. El 27 miralo un poco más y el 28 El 28, de esos tres que justo te había el indicado, era 28 solo no, el 28. el 28 que no lo miraste tanto. Como te digo, para el 28, inténtenlo y si no me lo preguntan por mail, se los escribo y se los mando. Lo que habría que mirar es límites laterales, ¿no? Porque yo tengo una función. F de x es x menos 2 al cuadrado menos 3, x mayor o igual que 1, menos 2x si x es menor que 1, y me pregunto qué pasa con f' en 1. Pero f' en 1, si existe, es el límite cuando h tiende a 0, de f de 1 más h menos f de 1, todo sobre h. El tema es que cuando yo acá hago este límite, si h tiende a 0 por derecha, esto es más grande que 1, así que uso esta fórmula, y si h tiende a 0 por izquierda, 1 más h es más chico que 1, entonces uso esta fórmula. O sea, tendría que ver si el límite, cuando h tiende a 0 por derecha, de 1 más h menos 2 al cuadrado, menos 3, menos f de 1, todo sobre h, me da lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 por izquierda, que el derecha e izquierda me interesa nada más para esta parte que estoy escribiendo acá, de menos 2 por 1 más h, menos f de 1, todo sobre h. Si calculo este límite, f de 1 es un número, hay que calcularlo. Si calculo este límite y me dan lo mismo, es derivable en 1. Si no me dan lo mismo, no es derivable en 1. Y en base a eso pienso el B, C y D. Pero ya se nos fuimos de tiempo en demasía. ¿Sí? Cualquier cosa, Nicolás, pregúntamelo. Mandame un mail y decime, che, lo intenté y no me salió ni cuadrado. Nicolás o cualquiera de los demás, ¿eh? No es que solamente es un privilegio de Nicolás. Dale. ¿Sí? Me mandan un mail, me preguntan y contesto lo más rápido que pueda. ¿Sí?